Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 23 de octubre del año 2023, 23-10-23. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, hora del este, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también puede vernos y escucharnos por éxito107.com. Muy buenos días por aquí. Le recibo el saludo de Gerardo Torres desde Santa Lucía. Henry Moreno está en Atlanta. José de Villa desde Maracaibo. Hoy comienza llenos de esperanza. Este día comienza el principio del fin. Un abrazo estrangulante desde la ciudad del sol amada. Tibisay de Los Ángeles Guillén nos saluda desde Barcelona, la Barcelona del Caribe, la venezolana. Elder Fernández nos saluda desde Europa, está rodando de Francia a España. Judith Oropesa, con mi cafecito muy feliz desde Venezuela, dice ella. Carlos Cuevas, desde Filadelfia. Con el triunfo de María Corina Machado se enciende una pequeña luz al final del túnel. Yoya 2, desde Toronto, feliz y soleado día, con el fresco otoñal. Paz para el mundo. A ver, ¿quién más tengo aquí? A ver, se me saltó, iba a leer a doña María Alicia Cifontes, emocionada por la respuesta de la gente que salió a votar ayer. Ya estamos cansados de este desgobierno. Ella nos saluda desde Caracas. Doris Dillanmarco, buenos días. Doris, gracias. Ella está en Florida. Noris Márquez también nos saluda. José Luis Machado Mujica está en Ciudad de México. María Fernanda Mazzarelli desde Milán, buongiorno. Juan Bautista González en Caracas, una Caracas que rebosa de alegría por haber cubierto con mucho éxito la primaria. Sibel Ríos nos saluda desde Tennessee. Qué bonito el proceso electoral de ayer. Edgar Bravo, muy buenos días, Venezuela. Él está en Madrid. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Jocelyn Jackson, feliz y bendecido día para todos. Nos dice Magali Hoggins, la esperanza se abrió camino de la mano de Venezuela. Viva mi patria querida. Un abrazote caribeño para todos ustedes. Muchísimas gracias, Magali. En fin, cualquier cantidad de saludos. Hoy hay muchísimos. Y el entusiasmo con que saludan, ¿no? Hay un aire distinto, sin lugar a dudas, para el día de hoy. Gracias, pues, por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Y ya la tenemos de regreso en el estudio. Buenos días, Floralicia. Buenos días a todos. Aquí estoy feliz porque parece que esa tendencia de las mujeres al poder se está cumpliendo también en Venezuela. Aplausos a María Corina. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y comparto la felicidad de todos los venezolanos. Muy bien, qué bueno. Seguimos con mujeres. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos los oyentes y bueno, también a mis compañeros en el estudio. Inmensamente feliz, de verdad, por haber podido votar el día de ayer y por la cantidad de gente que había aquí en Madrid. Y bueno, también quiero pues felicitar a mis compañeros en el estudio que estuvieron ayer trabajando muchísimo
Y bueno, un gran saludo para todos, con muchísima felicidad. Gracias, Mariel Sofía. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato está en los controles. Carlos, buenos días en la mañana de hoy. Buenos días, feliz lunes. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 23 de octubre, es el día de San Juan de Capistrano, San Severino, San Alberto Hurtado Cruchaga, San Alucio de Campugliano, San Benito de Gerbajue, San Gaetano Catanoso. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy es un día importante, tenemos a la luna creciente en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas, es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la tecnología, la electrónica, la cibernética, la computación. Es también la luna de la amistad, para fomentar la amistad, pero lo importante está en el Sol, porque tenemos al Sol todavía en Libra, pero a las 12:21 después del meridiano vamos a tener el Sol entrando ya en Escorpio. Así que si está usted en la espera y le interesa saber con precisión el signo de la criatura por llegar, ya lo sabe. Si nace después de las 12:21 del mediodía, será Escorpio y no Librano. Luna creciente en Acuario, Sol en Libra, y después de las 12:21, Sol en Escorpio. Comenzamos pues el tiempo de los escorpiones al día de hoy. Hoy, 23 de octubre, es el día de la Acción Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. El objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición. Es también el día del MOL. Es para celebrar la legendaria disciplina científica, la química, así como dar a conocer su importancia y contribución a la humanidad. Es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. Está en proceso de extinción. Y vamos con nuestra agenda en el día de hoy. Vamos a conversar en Caracas con Eugenio Martínez para abordar con él los porcentajes de votación que tengamos ya hasta este momento. Se espera que a las 10 de la mañana venga otro boletín oficial de la Comisión Nacional de Primarias. En Israel, no tengo aquí el dato preciso, pero es cerca de la Franja de Gaza, vamos a conversar con la periodista Janet Weigenbaum. Ella nos dio un testimonio muy, muy fuerte a los pocos días de la invasión de Hamás en Gaza, y estaba en un kibutz en la frontera. Con ella vamos a conversar sobre sus experiencias más recientes. En Washington vamos a conversar con el periodista Rafael Bernal de The Hill. Los republicanos vuelven a intentar elegir al Speaker of the House tras los 3 intentos fallidos con Jim Jordan. Veremos qué ocurre. En Buenos Aires vamos a conversar con Nacho Montes de Oca a propósito de los sorpresivos resultados electorales del día de ayer. Con el 83.26% de las mesas escrutadas, Massa estaba en primer lugar con 36,15%, seguido por Javier Milei con 30.31%, y muy abajo Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, con apenas 23,71%, pero se da como un hecho pues el balotaje. En Caracas vamos a conversar con Marco Ruiz. Él es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A propósito de la feroz censura pura y dura que impuso el régimen de Nicolás Maduro sobre los medios radioeléctricos venezolanos para que no cubriesen la jornada del día de ayer. En Ciudad de México vamos a conversar con Verónica Méndez. La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó con una declaración conjunta
que rechazó las medidas coercitivas, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Y nuestro foro del día de hoy, a propósito de la jornada de ayer, vamos a hablar de la recomposición del liderazgo opositor. Para ello contaremos con dos destacados politólogos, la doctora Marién Jiménez, desde Washington, y en Caracas, Ricardo Sucre Heredia. Esa pues será nuestra agenda para el programa de hoy, lunes 23 de octubre. Y tal día como hoy, en 1491, nació Ignacio de Loyola. Aquí le califican como militar y religioso. Como religioso es el fundador de la Compañía de Jesús, y es San Ignacio de Loyola. En 1906, el pionero de la aviación brasileña, Alberto Santos Dumont, se convierte en el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico. Aunque los hermanos Wright fueron los primeros, el 17 de diciembre de 1903, Santos Dumont fue el primero en cumplir un circuito preestablecido bajo la supervisión oficial de especialistas en la materia, periodistas y ciudadanos parisinos. Ello ocurrió el 23 de octubre de 1906, cuando voló cerca de 60 metros a una altura de 2 a 3 metros del suelo con su avión 14 bis en Bagatelle, París, cambiando la historia de la aviación. Eso fue en 1906. Y 5 años después, en 1911, también el 23 de octubre, se da el primer uso bélico de un aeroplano. Un piloto italiano parte de Libia para observar las líneas del ejército turco durante la guerra ítalo-turca. El 23 de octubre de 1915, en Nueva York, 33.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino. El 23 de octubre de 1929, otra noticia que tiene que ver con la aviación, se da el primer servicio aéreo transcontinental entre Nueva York y Los Ángeles. Hoy está cumpliendo 51 años la actriz Kate del Castillo. La reina del sur nació el 23 de octubre de 1972. El 23 de octubre de 1973, Naciones Unidas sanciona el cese al fuego entre Israel y Siria y termina así la guerra del Yom Kippur. Otra actriz cumple años hoy, se trata de Danielita Alvarado. 42 años, nació el 23 de octubre de 1981. Y otra noticia que nos remite a Israel, el 23 de octubre de 1998, se da el acuerdo entre se firma el acuerdo entre el líder palestino Yasir Arafat y el entonces ya primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. 23 de octubre de 1950 muere Al Jolson. Hoy está cumpliendo 72 años Charly García. 23 de octubre de 1951. El 23 de octubre de 1956, hace 66 años, nació una gran cantante de jazz, la señora Diana Reeves. El editorial con César Miguel Rondón. El día que nunca existió, existió de sobra. Creo que va a tener incluso para la historia y el recuerdo mucho más de 24 horas. Lo digo porque desde cierto programa de televisión del régimen se insistía en que el 22 de octubre no pasaría nada, el 22 de octubre no existe, el 22 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando después de haber hecho todo lo imposible, la oposición, gracias a la Comisión Nacional de Primaria, logró levantar, orquestar, organizar a puro músculo, a pulmón, las primarias, vino entonces la última decisión desesperada. Se llama el día viernes a los medios, no hay un oficio formal, no hay un exhorto, se llama en el tono más amenazante posible a los medios para decirles:
no puede haber cobertura de ningún tipo de la elección primaria. No puede haberlo porque es una elección ilegal que no está autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Si ustedes hacen algún operativo, si ustedes le dan algún tipo de cobertura, aténganse a las consecuencias. Y ese aténganse a las consecuencias va, por supuesto, muchísimo más allá de una mera y simple sanción. Por ello, fue el último recurso, ya lo dije, desesperado para borrar del calendario el 22 de octubre del año 2003. Pero el sol salió radiante en prácticamente todo el planeta, incluso en Venezuela, donde, como nos llegaron varios reportes, llovía y escampaba, y fueron multitudes entusiastas las que fueron a votar. Hoy se amanece con un ánimo distinto en el país opositor, es decir, en Venezuela, porque en Venezuela la abrumadora mayoría pertenece a ese país opositor. La sociedad civil fue la que llevó adelante un proceso electoral impecable. Un proceso electoral sin recursos, un proceso electoral sin presupuesto oficial, un proceso electoral sin la necesidad de que viniesen los militares con sus metralletas a cuidar nada, porque no hacía falta ningún plan república. Un proceso electoral limpio y honesto. Y un proceso electoral donde resultó electa con un abrumador 93% de los votos, según las proyecciones hasta este momento, María Corina Machado. A María Corina Machado le toca ahora un liderazgo importante y le toca, pues, amalgamar ese sentimiento de euforia y optimismo que ha quedado del día de ayer. Un día que, como dije al principio, todavía lo estamos respirando y celebrando. En sus primeras palabras habló en plural, cosa importante. Habló de preparar la nueva casa donde vamos a vivir, frase aparte de hermosa, con una carga fundamental, porque de eso se trata, de reinstitucionalizar el país. El daño que nos han hecho estos casi 25 años de revolución ha sido haber hecho trizas, haberle caído a mandarrias inclementes a toda la institucionalidad del país, y esa es la que hay que levantar de nuevo. Esa es la nueva casa a la que se compromete María Corina Machado, y muy afortunado que en su primer discurso haya sido con brazos abiertos, haya sido un discurso gregario, un discurso para llamar, para convocar, sin sectarismos, sin yo, tú, ellos, nosotros, sino todos por igual. La derrota está precisamente en el otro lado, en los que apostaron porque ese 22 de octubre no existiría. María Corina Machado está inhabilitada, formalmente inhabilitada, según una decisión profundamente caprichosa e injusta dictada por el régimen a través de la Contraloría General de la República. ¿Qué duda cabe? En el día de ayer, los venezolanos, todos, habilitaron a María Corina Machado. Veremos ahora. Son las 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:24 de la mañana.
Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debe realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso precisamente de las abogadas de Canelo Fadul. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama, y para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Son las 9:26. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente Joe Biden ha mantenido una conversación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los líderes han afirmado que ahora habrá un flujo continuado de la ayuda crítica hacia Gaza. Biden declaró que Washington y Bruselas están firmes en su colaboración frente a los principales desafíos en el mundo, como la guerra de Ucrania contra la tiranía y de Israel contra el terrorismo. En los últimos 2 años hemos revitalizado la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos, dijo el mandatario en sus redes sociales. Allí compartió imágenes del encuentro que sostuvo con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. El expresidente Donald Trump afirmó ayer que Sidney Powell nunca fue su abogada, pocos días después de que la señora Powell llegara a un acuerdo de culpabilidad en el caso de interferencia electoral en Georgia. A pesar de los informes de noticias falsas que dicen lo contrario y sin siquiera preguntarle a la campaña, Mrs. Powell no era mi abogado y nunca lo fue. De hecho, ella habría estado en conflicto. Una cita textual para Trump publicada en su red Truth Social. Trump reiteró las afirmaciones falsas de que ganó las elecciones presidenciales del 2020 y dijo que si bien la señora Powell no era su abogada, ella era una de los millones y millones de personas que pensaban, y en números cada vez mayores todavía, que pensaban lo mismo. Los republicanos de la Cámara de Representantes se reunirán nuevamente esta tarde y renovarán su búsqueda de un presidente. 9 legisladores se han lanzado al ring, pero el favorito es el líder de la mayoría, Tom Emmer. En un campo de diputados de corta duración y diputados secundarios, Emmer se destaca. El republicano de Minnesota ayudó al partido a recuperar su camino hacia la mayoría, como 2 veces presidente del NRCC. No solo se ha ganado el apoyo de sus colegas, recaudando dinero y haciendo campaña en todo el país, sino que ha pasado los últimos 9 meses como whip, construyendo relaciones entre conservadores y centristas por igual. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, no suele frecuentar los programas dominicales. Por eso fue sorprendente verlo sentarse con periodistas tanto en Fox News como en CBS el fin de semana, con una misión clara: defender la aprobación de miles de millones de dólares de asistencia para Ucrania e Israel. Rechazó las voces dentro de su propio partido que sostienen que la Casa Blanca no debería vincular la ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán en un solo proyecto de ley como ha solicitado la Casa Blanca, diciendo que las cuestiones estaban interconectadas. Son las 9:30. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La abanderada por el partido 20 Venezuela, María Corina Machado, resultó la ganadora de la contienda opositora ayer, 22 de octubre, según el primer boletín que anunció el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal.
Tras una demora en la totalización de las actas y un retraso en ofrecer el primer boletín, debido al bloqueo que tuvieron en su servidor, Casal detalló los resultados obtenidos hasta las 12 de la medianoche. 26% de actas procesadas, unas 1.338. Allí la señora Machado obtuvo 552.430 votos, es decir, el 93.13% del total. Añadió que Carlos Prosperi obtuvo 28.153 votos para el 4.75%. Delsa Solórzano, 4.565 votos, 0,77%. Andrés Caleca, 3.383 votos para obtener el 0,57%. Todos los demás van por debajo. Esta gesta histórica no es el final, pero sí el principio del final, dijo María Corina Machado. Hoy se han desatado fuerzas muy poderosas frente a los obstáculos y atropellos. Venezuela ha derribado todas las barreras con esta avalancha ciudadana. Es una cita textual que dijo a sus seguidores y a la mayoría de los candidatos que acudieron a felicitarla. La ya candidata unitaria de la oposición anunció la construcción de una gran alianza nacional con partidos, gremios y asociaciones para derrocar la tiranía. Es un movimiento indetenible marcado por la rebeldía y el desafío, abierto incluso a antiguos seguidores chavistas decepcionados con el poder. Estamos con los brazos abiertos, dijo la señora Machado. Felicito a la candidata ganadora María Corina Machado por su incuestionable triunfo en esta elección, dijo Enrique Capriles. Este proceso refuerza la importancia de la unidad en nuestra lucha por la democracia. Unidad, entusiasmo y deseo de cambio, las primarias opositoras movilizaron a toda Venezuela. Más allá de lograr consolidar un candidato y líder que representará a las fuerzas democráticas en las presidenciales del próximo año, las elecciones opositoras unificaron nuevamente a los venezolanos en pro de manifestar su descontento con el gobierno a través de las urnas. El exdiputado Carlos Prosperi, candidato a las primarias opositoras en Venezuela por Acción Democrática, reiteró sus críticas al proceso, que había pedido a pocas horas de la apertura de las mesas de votación posponer y replantear después, según lo que él decía, irregularidades. Bien, ¿qué números tenemos en este momento del resultado electoral del día de ayer? Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, buenos días, un gusto escucharte. ¿Qué números manejas en este momento, Eugenio? Bueno, primero aclarar que los resultados totales no se pudieron publicar ayer porque fue bloqueado el servidor que recibía en los datos en las distintas mesas y regiones del país. Dicho eso, las proyecciones que se pudieron hacer con los conteos rápidos sugieren que pueden haber votado hasta 2.3 millones de personas. En esa cifra global incluyen aproximadamente 140.000 personas que votaron fuera de Venezuela, en las 30 ciudades en donde se realizó la primaria. Estamos hablando de cifras superiores, ¿no? Cifras de realmente importantes, Eugenio. Bueno, realmente la estimación más optimista de la primaria hace una semana era la participación de 1 millón de personas aproximadamente. Realmente se duplicó una de las proyecciones más optimistas que había, y de hecho creo que vale resaltar que la mayoría de los problemas logísticos que se pensaba que podían ocurrir realmente no fueron significantes, y el principal problema logístico fue que se acabaron las boletas, porque bueno, se subestimó la participación en algunas zonas del país. Mira tú, ese bloqueo al servidor, ¿cómo hay que entenderlo? Para los que no manejamos nada de términos tecnológicos. Bueno, primero decir que el servidor que hizo la Comisión Nacional de Primaria es un servidor de Amazon, y se bloqueó el acceso desde Venezuela a esos servidores. Los miembros de mesa tenían que tomar una foto del acta
la mesa respectiva y subirla a un servidor a través de sus teléfonos móviles. Todas las operadoras que funcionan en Venezuela, todas las operadoras privadas y los servicios de Internet privados bloquearon los accesos desde Venezuela al servidor que contrató la Comisión Nacional de Primaria. Por eso la Comisión Nacional de Primaria, a partir de las 8 de la noche, tuvo que buscar medios alternativos para hacerse con la información de las actas, transcribirla y empezar a totalizarla. Por eso el resultado total que se había proyectado ofrecerse entre 8 y 9 de la noche, solamente pudo ofrecerse un resultado muy parcial a las 12 de la noche, evidentemente. Con la diferencia de votación entre María Corina Machado y Carlos Prosperi, que es el segundo en discordia, pues no fue necesario esperar la totalización de muchas más áreas para poder anunciar un resultado. Sí, evidentemente. Fue un último intento entonces de saboteo al proceso. ¿Lo podemos definir así? Bueno, fue tal vez el antepenúltimo, porque el silencio informativo de los medios radioeléctricos y televisivos el día de hoy también debe contarse como parte de, sí, de esa estrategia por afectar de alguna u otra manera la primaria. Ya. ¿Qué viene ahora, Eugenio? Bueno, primero hay que esperar el boletín definitivo y que sea la proclamación oficial de la Comisión Nacional de Primaria a María Corina Machado. En el camino hay que esperar la posición definitiva de Acción Democrática, que recordamos a Luz tiene una rueda de prensa prevista para hoy. Y adicionalmente hay que entonces prever ahora cómo va a ser la dinámica dentro de la oposición. Recordar que la primaria es un evento de la plataforma unitaria, pero María Corina Machado no forma parte formalmente de la plataforma unitaria. Y un dato de participación tan alto como el que se registró el día de ayer le da a Machado suficientes argumentos para reclamar la conducción política de la oposición. Falta ver cómo va a reaccionar la plataforma unitaria a ese intento de conducción política de Machado. Punto a considerar. Floralicia quiere preguntarte algo. Hola, Eugenio, buenos días. Eugenio, evidentemente no tenemos todavía, gracias, los datos actualizados porque se van a transmitir después de las 10 una nueva información por parte de la comisión primaria, pero con lo que obtenemos ahorita hay una evidente tendencia bastante distanciada, pues digamos, una separación de la proporción entre María Corina y el resto, que indica que pues el porcentaje con el que ella podría obtener este triunfo o ya tener este triunfo es muy alto. ¿Qué significa esto desde tu punto de vista, para el resto de los partidos políticos y el reacomodo del poder? Bueno, creo que pensando en la candidatura presidencial del año 2024, todo lo que se dijo que podía ser el plan B de la oposición, en el caso que el ganador de la primaria no se ha habilitado, ya no tiene sentido, porque los números del día de ayer desestiman la mayoría de los argumentos. Por ejemplo, Acción Democrática había dicho que si el ganador de la primaria estaba inhabilitado, tenía que tomar su lugar el segundo en discordia. En este caso, el segundo en discordia es Carlos Prosperi, pero Carlos Prosperi tiene 4%. Y María Corina 93%. Evidentemente, con un porcentaje tan bajo de votación, es un argumento que pierde validez. El consenso entre los partidos de lo que era el llamado G4 también es algo que se valoró, pero los partidos del G4, bueno, no tenían candidato formal, salvo Acción Democrática, y entre todos no superan el 10% de los votos. Así que pareciera que el plan B al día de hoy debería remitirse a la decisión que tome la candidata electa el día de ayer sobre quién pudiese ser su eventual sustituto en caso que ella no pueda inscribirse en el año 2004. En todo caso, a partir del día de hoy comienza una nueva etapa de gobernanza dentro de la oposición, una etapa que no está muy clara cómo va a funcionar. De hecho, ayer el secretario general de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, insistía antes que se anunciaran los resultados, que se estaba escogiendo a un candidato o una candidata, pero no se estaba escogiendo al líder de la oposición. Ese debate al interno de las fuerzas políticas venezolanas va a permear y va a durar, me temo, que varios días o varias semanas. Ya. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, un gusto escucharte. Son las 9:40 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio.
En Argentina, un país donde la inflación es del 140% anual, el 40% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, el dólar trepa a los 1.000 pesos y la economía cae 3.3% anual. En ese escenario, el candidato oficialista, ministro de Finanzas, ganó la elección y quedó a un paso de ganar la presidencia. El candidato peronista Sergio Massa obtuvo el 36,7% frente al ultraderechista Javier Milei, que obtuvo el 30%. Son los triunfadores en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La centroderechista Patricia Bullrich obtuvo 23,8%. Se ha hundido en los comicios más inciertos de los últimos 40 años, en los que 25.9 millones de personas, el 74% del padrón, se acercó a las urnas para elegir al sucesor de Alberto Fernández. La cumbre migratoria de México y otros 11 países latinoamericanos concluyó ayer domingo con una declaración conjunta que rechazó las medidas coercitivas, la promesa de respetar el derecho humano a migrar y la petición de más alternativas legales para la migración. Acordamos exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familias e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente. Así dijo textualmente la canciller mexicana Alicia Bárcena. 9:42 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. La directora de comunicaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Juliette Touma, confirmó que 14 camiones cargados de ayuda humanitaria han conseguido finalmente llegar a Gaza. Eso ocurrió anoche desde Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. El convoy cruzó la parte egipcia del paso al mediodía de hoy y se ha quedado parado en el punto fronterizo hasta la primera hora de la noche. El ejército israelí lanzó ataques contra objetivos militares de Hezbollah en el Líbano, señaló un portavoz a primera hora de hoy, lunes. Uno de los ataques se dirigió contra un puesto de observación y otro contra un complejo militar. Otro avión de Israel atacó a un escuadrón terrorista que operaba en la zona fronteriza y destruyó las armas que tenía en su poder. Israel dijo que había atacado más de 320 objetivos en Gaza en las últimas 24 horas y advirtió que la guerra podría durar meses. Sus ataques podrían continuar durante un mes, 2 meses, 3 meses. Al final no habrá más jamás, dijo el ministro de Defensa israelí. 9:43 de la mañana. Una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:47 de la mañana, hora de contactar a Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos aquí los lunes y bueno, todos los lunes con información porque el fin de semana, como ustedes saben, es donde más ocurren los accidentes. Las personas usualmente piensan que tienen que llamar el lunes para que abra la oficina, pero recuerden que nuestra oficina es muy diferente a muchas otras. Nosotros estamos abiertos 24/7, así que 24/7 en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, estamos aquí para saludarle, para ayudarle y para darle los consejos. En el Instagram, el viernes pasado, este viernes que pasó, yo puse un caso de una clienta. Si ustedes quieren entrar a Hani Martínez Ward, Hani con J, en mi Instagram, ahora mismo van a ver una clienta con fotos bien, o sea, se ve realmente las lesiones de lo que le pasaron. Dramáticas. Y esa persona, exactamente,
y a ella la dejaron básicamente tirada en la escena del accidente. Ay, la persona culpable, ni siquiera la persona culpable le llamó al 911 desde la escena del accidente, y si no fuera porque inmediatamente nos llamaron desde la ambulancia, hubiese perdido todas las evidencias que necesitaba. En este caso ya está recuperada de sus lesiones, está mejor después de 1 año y medio, y pudimos obtener más de $1 millón por su caso. Pero, ¿en qué enfatizamos ese $1 millón para pagar sus gastos médicos, todo el tiempo que estuvo en el hospital, todas las lesiones que tuvo, inclusive daños cerebrales, sangramiento en su cerebro que tuvo? ¿En qué nos enfatizamos? En que nos llamaron inmediatamente después de la escena del accidente y pudimos obtener las evidencias para ganarle al seguro. Ella, leo lo que escribes, Hani, ella soñaba con tener una silla que le ayudase con sus limitaciones, una silla mecánica moderna, y eso fue lo primero que se compró con el dinero de la compensación. Exactamente, a veces decimos que las personas quieren demasiado, pero a veces los recursos básicos de día a día y las comodidades son tan necesarias, y ahí ponemos su historia para que precisamente vean, no esperemos, no queremos que pase un accidente, pero le puede pasar a cualquier persona, y es súper importante tener este número de teléfono para la hora de una tragedia, de algo catastrófico como este, usted tenga los recursos necesarios para ganar el caso y que todos sus daños, todos sus biles médicos, todas las comodidades que usted necesiten sean costeadas por el seguro. El teléfono es este. Anote, por favor, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Y la clave es lo que dices, Hani, se pudo llamar de inmediato desde el sitio del accidente, ¿verdad? Exactamente, inmediatamente desde el sitio del accidente. Muy bien, ya lo saben, 24/7, no espere usted, llame de inmediato, no importa la hora, no importa el día de la semana, al 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, el teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. ¿Algo más, Hani? Recuerde que estamos aquí en las oficinas de Miami Lakes. Para las personas de Orlando, tenemos una oficina en Orlando que puede ir en persona o lo puede hacer por el teléfono. En 15 minutos tenemos todo lo que usted necesita para hacer un caso. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. 9:51. Y la segunda estrofa de este tema fue lo que recitó el joven Steve Jobs cuando inauguró la reunión de accionistas de Apple en 1984, cuando presentó por primera vez la computadora Macintosh. Vengan escritores y críticos que profetizan con sus plumas. Mantengan sus ojos muy abiertos, porque la oportunidad no volverá. Y no se adelanten al hablar, porque las ruedas todavía están girando y nadie puede decir qué están señalando. Para los perdedores ya no habrá oportunidad. Será muy tarde para ganar, porque los tiempos están cambiando. Y vamos ahora a Tel Aviv, donde está Janet Weigenbaum, periodista. Ella es uruguaya y reside originalmente en un kibutz cerca de la frontera con Gaza. Ya hemos conversado con ella previamente. Janet, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Buenos días a ustedes. Bueno, sí, aquí ya estamos. Es raro, el día tiene otra dimensión cuando uno no está en su casa, no está en su trabajo, no está con su gente. Los tiempos pasan o muy rápido o muy lento.
Y los tiempos están cambiando. Yo espero que cambien, como decía esta canción que estábamos escuchando, y que cambien para que el mundo abra sus ojos y vea lo que hacen los terroristas al mundo, ¿verdad? Porque no es solamente, hoy es a Israel, pero ya le pasó a Estados Unidos en las Torres Gemelas, le pasó a España, le pasó a Francia, le pasó a Argentina, ¿verdad? Esperemos que los tiempos cambien y el mundo pueda reconocer qué es lo que pasa con los terroristas en el mundo. Janet, ¿cómo ha sido tu vida desde el 7 de octubre hasta este 23 de octubre de hoy? Días de mucha incertidumbre, días de mucha angustia, días de acompañar familias en su duelo por las personas queridas, días de acompañar a mis hijos, que ya son adultos de 25 y 22 años, que fueron niños creciendo bajo la realidad de los misiles, ¿verdad? Y de las alarmas, y que hoy día ya lo ven con otros ojos, porque pueden entender las dimensiones de lo que eso le hace a la vida de tanta gente. Días de mucha bronca, de mucha rabia, ¿verdad? Cuando se ven las imágenes de lo que el Hamás le ha hecho a la población civil, que ha sido terrible, y cómo ahora acusan a Israel de que ataquen a los palestinos, cuando lo que estamos viendo es consecuencia de lo que ellos han invitado, ¿verdad? Con esto que han hecho, esta masacre que hicieron el sábado 7, ¿verdad? Esa masacre es lo que traen desgracias sobre el pueblo palestino, a pesar de los corredores humanitarios, a pesar de que Israel avisa cuándo va a bombardear, dónde va a bombardear, para que la población civil salga de allí. El mundo sigue con los ojos cerrados. No sé por qué, no termino de entenderlo. No termino de entender. Hace un ratito, creo no sé dónde, en algún lugar, en una base del ejército, 200 periodistas internacionales apostados en Israel fueron a ver imágenes filmadas que el ejército proporcionó por las cámaras de los propios terroristas de Hamás. Y fue, a mi entender, algo terrible. Yo no estuve allí, estuvo una amiga mía uruguaya. Fue algo terrible, y ella comentaba, esta amiga, que una de las cosas que más le impactó fue una llamada que hizo un terrorista a sus padres diciéndoles desde el teléfono de alguien que él había asesinado que estaba feliz porque había matado a más de 10 israelíes. Y los padres le pedían por favor que volviera, ¿verdad? Que volviera a la Franja de Gaza, que dejara todo eso. Y este hombre se vanagloriaba. Entonces, estas propias imágenes que él jamás quería mostrarle al mundo con mucho orgullo, ¿verdad? Esas son las cosas que hacen que el propio pueblo palestino después pague las consecuencias de un gobierno que en todos estos años no ha sabido cuidarlo, y lo único que ha hecho es traer sobre la población palestina una cultura de terror y de muerte imperdonable para mi gusto, ¿verdad? Es algo que no se puede entender. Claro. Janet, la última vez que conversamos, poco después del 7 de octubre, la llamada tuvo que interrumpirse de manera abrupta porque sonó la alarma y tuviste que correr a refugiarte. ¿Eso ha seguido ocurriendo o ya se vive con más sosiego? Sí, eso ha seguido ocurriendo en todo el país, y también aquí hemos tenido, y yo cruzo los dedos cada vez que tengo una entrevista con alguien, porque con algún medio internacional, porque lo cierto es que todas las veces me ha pasado que salgo corriendo para el refugio que hay en el edificio, y tengo un vecino que me miró ya y me dijo: te pido que no transmitas más, porque cada vez que tú transmites corremos todos con las alarmas, ¿verdad? Y digo, suena una cosa loca, pero uno se termina riendo. Sí, e incluso en el día de hoy acabo de recibir imágenes de que cayó un misil dentro de mi kibutz, que hay muy poquitita gente y hay soldados. Cayó un misil, cayó sobre un cuarto de encuentro de los soldados solitarios, Lonely Soldiers, que llegan en especial de Estados Unidos, muchachos judíos o de familias israelíes que llegan a hacer el ejército, y ese es su barrio. Y allí tenían una pequeña sala de encuentros, y esa sala de encuentros, la antigua, porque después construyeron una nueva, la antigua fue volada completamente. Creo que allí tenían las máquinas para lavar la ropa o algo de eso.
¿Cuándo piensas volver a tu kibutz o eso no está en los planes inmediatos? Esa es una buena pregunta. Nos han dicho que podemos llegar a estar un año fuera de nuestras casas. Oh. Eso habla de relocation, ¿ok? De ver a dónde vamos. Si vamos como comunidad, tenemos una de las comunidades más grandes de la zona nuestra, del distrito de Eshkol, casi 600 personas. Habrá que ver quiénes acompañarán y quiénes no. No se puede poner familias a vivir durante mucho tiempo, están todos en un hotel en la ciudad de verano de Eilat, ¿verdad? Familias no pueden estar con sus niños conviviendo durante un año en una habitación, ¿verdad?, donde 4 o 5 conviven. No vamos a poder volver a la zona nuestra a sabiendas de que no hay seguridades. Se nos cayeron todas las seguridades, ¿verdad? No hay seguridades hoy día. Todos los muros han caído literalmente. Por otro lado, no va a poder seguirse con las escuelas, con los jardines de infantes, con la escuela secundaria. Por lo tanto, se está buscando para unos 17.000 habitantes del distrito nuestro, del Consejo Regional de Eshkol, dónde trasladarse. Es una cosa muy loca, ¿verdad? Es una cosa que suena trasladar todo un distrito, ¿verdad? Sí. A otro lugar y tratar de ver de que la gente pueda vivir y trabajar. ¿Y de qué? Nosotros cultivamos, somos cultivadores de papas y zanahorias enanas y zanahorias y rabanitos, y resulta que no podemos seguir cultivando en ninguna parte porque tenemos el problema ese de que mientras hay misiles no se puede. Lo hemos hecho todos estos años. Esta vez como que se ha cambiado, fue barajar y dar de nuevo, digamos, en términos de cartas, ¿verdad? Yeah. Fue una cosa que nos ha revuelto a todos la vida. El 70% de la producción agrícola del país sale de esta zona de Eshkol. Ahora hay muchos que cultivan dentro de greenhouses, de casas de cultivo, están de invernaderos, están pidiendo gente que venga a asistir, y hay muchos voluntarios, pero no hay voluntarios especializados. Y nuestros trabajadores tailandeses, muchos se han vuelto a Tailandia. Y quiero destacar de que ni siquiera los pobres, nosotros tenemos muchos trabajadores tailandeses, ¿verdad? Desde el momento en que los palestinos no pudieron volver a trabajar de este lado de Israel, al lado de la Franja de Gaza, no pudieron trabajar desde el 2001, segunda intifada. Lo que hay es una población de 25.000 trabajadores tailandeses. Y ayer yo despedí a un grupo de 6 que se volvió a Tailandia y todos llorábamos, yo con ellos, porque de algún modo durante 5 años son mis hijos, y ellos lloraban y ellos decían, 14 trabajadores tailandeses de cerca, del distrito nuestro, fueron masacrados. Ahora, también los terroristas de Hamas saben quiénes son tailandeses y quiénes no, y no tuvieron ninguna forma de pararse y pensar que esos pobres trabajadores no tenían la culpa de nada, y los masacraron y los dejaron a todos, uno arriba de otro, en una montaña como las películas, muertos. Janet, muchas gracias por este sentido y dramático testimonio que nos has dado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Janet. Yo lo único que les pido es que cada vez que alguien que nos está escuchando piense en que Israel está bombardeando a los pobres palestinos, yo les digo que sí, que estoy con cada civil. Mi corazón dice que cada civil que está siendo rehén del Hamas debería, en lugar de festejar que ellos maten a Israel, deberían levantarse en contra del Hamas, que es el que les trae estas desgracias, y recordar que es un movimiento terrorista del cual ninguno de nosotros en ninguna parte del mundo está sano. Muchísimas gracias, Janet Wagenbaum, desde Tel Aviv, en Israel. 10:03. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tienes en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la directora de comunicaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Juliette Touma, ha confirmado que 14 camiones cargados de ayuda humanitaria han conseguido finalmente llegar a Gaza este domingo por la noche desde Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. El convoy ha cruzado la parte egipcia del paso ayer al mediodía y se ha quedado parado en el punto fronterizo hasta primera hora de la noche, cuando empezó el proceso de entrada a Gaza.
Gracias, Flor Alicia. 10:04 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:07 de la mañana. Prepárate para manejar la tendencia en Southdale Kia. Experimenta el futuro con nuestros espectaculares autos eléctricos, el EV6 y el EV9. Y aquí tienes noticias emocionantes. Por tiempo limitado hasta el 30 de noviembre, cuando compres 3 llantas, recibirás la cuarta por solo $1. No te lo pierdas. Southdale Kia es tu puerta de entrada al futuro. Ven y únete a manejar la tendencia juntos. Visita Southdale Kia hoy, 17120 South Dixie Highway, Miami, Florida 33157, @Southdale Kia. Bien, nuestro foro de hoy tiene que girar necesariamente sobre lo acontecido de ayer en Venezuela y en el mundo con los venezolanos en la elección de la primaria. 2 destacados politólogos son los que nos van a acompañar en estos minutos. En Washington, la doctora en Ciencias Políticas Marién Jiménez. Marién, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Estás en mute, Marién. A ver, ¿ahora? No te estamos escuchando. ¿Sigues en mute? Ahora sí. Ahora sí. A ustedes, bueno, ¿cómo están? Muy Un placer bien. estar aquí. Gracias, Marién. Y en Caracas, el politólogo Ricardo Sucre Heredia. Ricardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a tu audiencia y a Marién. Muy amable por la invitación. Gracias por atenderla. A ver, ¿qué lectura tiene para ti lo que ocurrió ayer? Le pregunto a Marién Jiménez. Bueno, en primer lugar, César, destacar el rol de la sociedad venezolana, ¿no?, en su proceso de participación y de preferencia por el voto, como el mecanismo preferido, adecuado en la búsqueda del cambio. Lo comentaba también ayer en otro programa, la sociedad venezolana de alguna forma va por delante de sus élites políticas, ¿no?, de diversos partidos y también sin duda por delante del gobierno, pues tiene una ambición de apertura democrática. Recordemos que no todo el liderazgo opositor había estado alineada con la idea de participar. Frases como en dictadura no se vota, pues ahora se transformaron a mediante el voto se puede alcanzar el cambio en las presidenciales de 2024. Entonces, bueno, un giro de las élites opositoras, o en realidad no de todas las élites, ¿no?, sino del sector que había sido hasta ahora más radical, más maximalista en sus exigencias, hasta purista, podamos decir, retorna a la vía electoral y la sociedad que atiende ese llamado, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que destacar es precisamente el rol de la Comisión Nacional de Primarias, el rol también de la plataforma unitaria y sobre todo de la ciudadanía que no solo dentro de Venezuela, sino también en el extranjero, asistió a este llamado y bueno, dejó también un mandato muy claro. Y para ti, Ricardo, ¿cuál es la primera lectura que te viene de este acontecimiento de ayer? Bueno, sí, mi primera, tengo dos reacciones iniciales. Bueno, la primera es quizás lo que tocó Marién, pues yo pienso que también el pueblo venezolano favorece el voto. Quizás el análisis inicial es menos cuantitativo, más cualitativo, aunque ya hay un primer boletín, pero es más cualitativo en el sentido que ayer al menos lo que yo viví en mi centro, lo que yo pude observar, es como la gente pues se volcó de una manera espontánea, tranquila, bueno, a expresarse, pues a reafirmar el poder del voto, su importancia. Bien destaca Marién que muchos, no todos, del no votar, ahora se pasó al votar. Pero en algún sentido
la sociedad venezolana pues privilegia ese mecanismo, sale, se activa, se mueve, supera las dificultades, bueno, y eso es el primer punto, pues, esa activación. Mi segunda reacción es, bueno, muy bien, ¿qué hacer con eso ahora? Es evidente que los votantes favorecieron la opción de María Corina Machado, como salió en el primer boletín, de manera abrumadora, y pienso que, y mi segunda reacción es esa, bueno, de alguna manera la gente optó por ella. Creo que en primer lugar, porque de alguna manera es su momento, pues yo creo que siempre para mí el punto más fuerte que ella tenía era como algo muy lógico. La gente te podía decir, bueno, mira, sí, yo no tengo nada en contra de Capriles, yo no tengo nada en contra de Rosales o de AD, etcétera, pero ellos ya fueron, en cambio ella no ha sido. Entonces, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad? Ese primer punto. Y el segundo punto, y quizás va a ser el elemento central del debate opositor, es que evidentemente hay un voto también que dice, bueno, la oposición, como llaman, la oposición tradicional, la oposición convencional no estuvo a la altura. Yo voy a votar ahora por María Corina, que se ha presentado como la opción que realmente sí es consistente, sí es coherente, sí tiene una bandera, para lograr entonces la salida del gobierno. Entonces, ahí viene mi segunda reacción, viene eso, bueno, ¿cómo va a ser el comportamiento ya de María Corina, de los ganadores? Es decir, mostrará habilidad política, veremos a la verdad, vamos a ver ahorita la verdadera María Corina. Yo siento que ella ha jugado siempre en terreno seguro. Pues, ¿cuál es ese terreno seguro? Bueno, la dignidad, yo no me doblo, yo tengo principios, pero ahorita va a entrar en el terreno político. Entonces, ¿será su comportamiento similar al pasado? ¿Habrá habido un aprendizaje estos años? Entonces, siento que mi reacción inicial es, bueno, el elector salió, la oposición tiene una base que se moviliza, esa base está, vamos a poner, en los 2 millones. En otras elecciones, vamos a decir, la oposición ha movilizado esa cantidad como base, como piso, esa cantidad aumenta, pero tiene un grupo de personas que se moviliza en situaciones y da su apoyo. Pero por el otro lado, bueno, ¿cómo se va a conducir ahora esta energía? ¿Se va a repetir el pasado? ¿Va a haber una innovación? ¿Va a articular a los demás movimientos? ¿Cómo se va a dar eso? Entonces yo creo que eso es lo que se abre ahorita en el debate opositor. Esas son mis 2 reacciones iniciales. A ver, hablaba Ricardo Sucre. A propósito de lo que acaba de exponer Ricardo, le planteo entonces a Marien lo siguiente. Ha ganado la elección primaria alguien que en principio no formaba parte de esa elección primaria porque no forma parte de la plataforma unitaria. ¿Qué viene ahora? Casal nos dijo, nuestro trabajo en la comisión termina cuando proclamemos al ganador de la primaria. Una cosa es el ganador de la primaria y otra cosa es el líder de la oposición, pero evidentemente luego de un 93% de voto a favor, la señora Machado pasa a liderar la oposición. ¿En qué contexto se va a dar esto? Y eso tiene que ver con lo que se preguntaba Ricardo Heredia. ¿Qué opinas al respecto, Marien Jiménez? César, esa es una gran pregunta, ¿no? Si tomamos los hechos, ella es la candidata de la plataforma unitaria, ¿no? Porque la plataforma unitaria convocó las primarias y, bueno, le dio vida a la Comisión Nacional de Primarias. Entonces, ella representa, evidentemente, ahora esa voz adicional a la plataforma unitaria, pero tampoco puede deslindarse, ¿no?, del conjunto de partidos que hacen vida en ese espacio, por más golpeados que estén. También aquí cabe recordar, Venezuela es un país autoritario en el cual sobre todo los partidos, la oposición tradicional ha llevado altos costos por oponerse al gobierno chavista, ¿no? Entonces yo creo que en este momento en el cual hay una debilidad relativa, ¿no?, de cada uno de los actores, se necesita más que nunca la coordinación opositora, ¿no? Entonces, ella ahora, con este mandato tan claro, tiene la mayor responsabilidad precisamente de llamar a esa coordinación,
no solamente de llamar a esa coordinación, sino ejercerla, ¿no? Una oposición no solo debe ser, sino también parecer democrática, construir espacios de cooperación, de concertación, dar confianza a los actores que hasta, como tú bien decías, no solamente ella había sido crítica de la plataforma o no participaba en la plataforma, sino también precisamente había confrontado con los partidos de oposición, manteniéndose al margen y así conservando, ¿no?, esta idea, digamos, purista, superior al resto. Ahora le toca ser la cabeza de un proceso de construcción de movimiento en pro de la democracia, que va más allá de los partidos tradicionales, pero que pasa por fortalecer las estructuras partidistas, ¿no? No hay democracia sin partidos políticos, en la literatura ha sido muy clara en ese sentido, los hallazgos en ese sentido también son muy claros. Entonces, ella ahorita enfrenta una serie de obstáculos y retos para los cuales va a necesitar a los compañeros que hace un tiempo criticó y que ahora pues tiene la capacidad o debería tener la capacidad no solo de convocarlos y liderarlos, sino llamarlos a una co-construcción de una ruta democratizadora. Ese sería mi comentario. A ver, hablaba María Jiménez. En el comentario editorial que hicimos al principio del programa, reparamos en un hecho. La señora Machado está inhabilitada, pero evidentemente el pueblo, al menos el pueblo opositor, ayer la habilitó. ¿Qué viene ahora entonces en este sentido? Le pregunto a Ricardo Sucre. Sí, fíjate, y retomo el planteamiento de Marien de la co-construcción. Es evidente, como señala César, que el pueblo que votó por ella, el opositor la habilitó. Pues el triunfo es claro, además se dio en un buen ambiente. No hubo, o sea, los pronósticos, vamos a decir, de negativos que se hicieron, pues no se dieron. Pues salió una actividad muy buena, pues mucho entusiasmo. Entonces, por supuesto, ella tiene derecho, lo que planteaba antes de la primaria, a reclamar, vamos a decir, a reclamar ser habilitada. Creo que ella se dio cuenta, porque hay, vamos a decir, en su discurso hay también contradicciones. Cuando se firmó el convenio en Barbados, al principio no fue muy amiga de ese convenio. De hecho, su comunicado cierra con el verdadero acuerdo se sellará el domingo 22, o sea, como no dándole importancia a ese acuerdo. Después creo que se da cuenta de la importancia, entonces dice, bueno, voy a hablar con Gerardo Blanco. Porque efectivamente el convenio de Barbados, en su punto 1 y en su punto 3.11, no dice que permite habilitarla, pero permite que el tema se plantea. Por supuesto, los voceros del gobierno han dicho que no, y justamente esa es la respuesta que dio Maduro, Cabello, todos los voceros importantes. En todo caso, lo que yo creo que viene es, bueno, cómo ella articula justamente esa presión que se dice que se va a hacer, o sea, cómo se lleva el tema. Entonces, bueno, señores CNE, señores del gobierno, aquí hay una realidad política, y esa realidad política dice que María Corina fue escogida por la oposición en buena lid, y bueno, es la candidata de la plataforma. Entonces, este tema hay que discutirlo. Ahí veremos también, por eso lo que plantea Marien de la co-construcción, cómo se va a hacer eso. ¿Se va a hacer el modo tradicional? Bueno, vamos a crearle una presión a la dictadura entonces para no sé qué cosa, y el quiebre y los incentivos y tal, y no sé qué esto, que fue el discurso del pasado. O lo va a hacer, bueno, yo voy a reunirme con Blay, voy a ver esas opciones, esas posibilidades, asumir la realidad que si no se da, ¿cómo se va a darle entonces la escogencia? O sea, ahí veremos un poco de nuevo el talante, el nivel político de ella. En primer lugar, yo pienso que sí, debe reclamar su inclusión, pero en segundo lugar tiene que hacer la construcción política de si no se da, ¿cómo yo voy a asumir esto? ¿Cómo se va a escoger la persona que va a ser candidata? ¿Cuál va a ser mi rol? Entonces, pero pienso que lo pronto es sí, pues ella tiene derecho a reclamar su inclusión en el CNE, aunque esté inhabilitada, porque el convenio de Barbados, vamos a decir, abre esa puerta, pues debe ser llevado a través de ese mecanismo. Y por supuesto, la respuesta del gobierno creo que va a ser negativa, pero eso no implica no hacerlo, visto estos resultados, pero sí ahora la parte, vamos a decir, de altura de nivel político. Bueno, si no se da, ¿cómo se dará esa sustitución y quién será la persona que va a asumir entonces ese rol de candidato de la plataforma? Hablaba Ricardo Sucre. El tiempo se nos ha acabado, pero no quiero cerrar
la conversación sin plantearle lo siguiente a Marién Jiménez. No hemos hablado del gobierno, del régimen de Maduro. ¿Cómo queda ese régimen después de la jornada de ayer? ¿Qué puede estar ocurriendo allí adentro después de esa jornada de ayer? Marién. Bueno, no quisiera especular, César, en ese sentido, porque como sabemos en los contextos autoritarios, las coaliciones autoritarias son como un black box, ¿no? Una caja negra sobre la cual desde afuera se tiene poca información. Evidentemente podemos pensar que hay unas señales importantes para el gobierno. Es decir, hay una sociedad democrática pacífica que salió a las calles pese a la intimidación, pese a la censura, pese a todos los obstáculos que se le pusieron a la Comisión Nacional de Primarias, a la plataforma, a todos los dirigentes, ¿no? Ser en Venezuela, ser opositor es muy costoso, conlleva muchos riesgos, pero también salir conlleva riesgos, ¿no? Cuando vemos los estudios de opinión, hay miedo en la sociedad venezolana, sobre todo a participar en protestas que busquen, digamos, derrotar al gobierno. No así cuando el llamado es hacia el voto. Entonces, es una señal, yo diría, importante, poderosa, que quienes hoy detentan el poder deberían saber leer, ¿no? Evidentemente también ellos estarán analizando, digo yo, sobre cómo recuperar sus bases, ¿no? De cara a las presidenciales. Se van a presentar y van a querer no solamente fragmentar a la oposición, sino también tratar de llevar un relato y unas ofertas para tratar de movilizar a sus bases, tratar de minimizar incluso quizás la participación. Pero eso ya será imposible porque las imágenes hablaron por sí solas, ¿no? Se estimaba también que la participación en los sectores populares o en las regiones podía ser baja, pero vimos también que en comunidades vulnerables la gente salió a participar. Entonces, la señal de debilidad está sobre la mesa, la señal de debilidad popular del gobierno, pero eso también pone entonces en una situación a la oposición venezolana de leer con responsabilidad esta situación, ¿no? Porque tener un gobierno autoritario con debilidad popular, pues conlleva también una serie de riesgos que imagino se atenderán desde la oposición democrática. Muchísimas gracias a Marién Jiménez, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford desde Washington, y muchísimas gracias al también politólogo Ricardo Sucre Heredia desde Caracas. Gracias, Marién. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo. Gracias, César Miguel, muy amable. Son las 10:25 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:26 de la mañana. ¿Dónde se come la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues en Nando Grill, donde la carne en vara se cocina siguiendo la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo venezolanos. Se cocina a la leña de manera indirecta para que mantenga su jugosidad. Y esa carne en vara la acompañan con yuca frita, yuca asada, cachapas, hallaquitas, arepas, quesos frescos, papitas fritas también tienen, si es el gusto, chorizo, morcilla, costillitas de cerdo, en fin, eso es un banquete, no lo dude usted. Acérquese a las sedes de Nando Grill en Doral, Westchester y en Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Vamos ahora de nuevo a Washington, donde en la línea telefónica está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto como siempre. Rafael, vuelven a intentar hoy los republicanos de la Cámara de Representantes elegir a un Speaker of the House. Insistirán con el señor Jordan después de 3 fracasos. ¿Qué es lo que está planteado para hoy? ¿Y hasta cuándo pueden seguir en esto?
Eso, lo primero es, esto puede seguir técnicamente para siempre. Técnicamente hasta la próxima elección federal, si no se ponen de acuerdo. Claro que en ese caso estaríamos viendo un gobierno cerrado, no veríamos un nuevo presupuesto, estaríamos viendo caos absoluto y es improbable que llegue a tal nivel. El representante Jordan ya no es el candidato de los republicanos, de consenso de los republicanos para ocupar el espacio de presidente de la Cámara. Hay 9 republicanos de todo tipo de ideologías, de diferentes reputaciones, diferentes estilos, que se subieron a la competencia. Y realmente estamos en una situación inaudita y bueno, se darán más elecciones, pero no sabemos cómo se van a resolver. ¿Qué nos puedes decir de este señor Tom Emmer? Tom Emmer es el candidato más fuerte simplemente porque tiene el puesto más alto, es el número 3 ahorita, fue el número 3 bajo la presidencia de Kevin McCarthy. Es alguien que con reputación de ser muy serio, es bastante conservador, tiene mejores relaciones con el ala conservadora del partido que con el ala centrista. En particular les molestó a los centristas que Tom Emmer no apoyó la idea de mantener al presidente en funciones, a Patrick McHenry de Carolina del Norte, y en vez se lanzó él buscando el puesto. ¿Y podrá tener los votos necesarios? Es improbable que cualquiera tenga los votos necesarios. Las necesidades de los centristas y las necesidades de la derecha del Partido Republicano son completamente diferentes, y más aún sus estrategias políticas ante la elección federal que viene en 2024 son diferentes. Un grupo quiere demostrar que los republicanos, también los centristas, quieren demostrar que los republicanos gobiernan de una manera responsable, que son más efectivos que los demócratas, y el otro grupo quiere realmente crear el conflicto, demostrar que son ideológicamente más puros, digamos, que los demócratas, y que van a hacer todo para que ganen las ideas de su base. Y esas dos estrategias parecen ser incompatibles. Ya lo veo. De manera que podría estrellarse también el señor Emmer en un nuevo intento. Podría fracasar Emmer, podría fracasar también porque habiendo 9 candidatos es más difícil. Puede ser que si se llega a un candidato que no disguste mucho ni de un lado ni del otro, ya el cansancio ayude que gane, por ejemplo, alguien como Emmer, y los centristas se sientan mejor servidos con Emmer de lo que se sintieron con Jordan, y se acabe esto. No sabemos realmente. La realidad es que hay mucho disgusto entre los miembros del partido, están enojados unos con otros, y eso los vuelve un poco más impredecibles. Ya lo veo. Menudo enredo. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto. Rafael Bernal de The Hill nos habló desde Washington, 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tienes en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la ex candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Miriam Bregman, descartó este lunes entrar en un eventual gobierno de unidad con el oficialista Sergio Massa, aunque señaló que el actual ministro de Economía no es lo mismo que el libertario Javier Milei. Dijo: Massa y Milei no son lo mismo, nadie puede decir eso, pero jamás voy a cambiar mi visión, comentó la abogada y activista por los derechos humanos y feminista en una entrevista en la radio. Con el 98.5% del escrutinio provisional hecho el definitivo, que es el único que tiene validez legal, pues esta diputada obtuvo un 2.7% de votos y se especulaba que podría unirse en esta segunda vuelta al candidato Massa. Gracias, Flor Alicia. Ya que Flor Alicia nos habla de Argentina, vamos directamente
a Buenos Aires, donde en la línea telefónica está Nacho Montes de Oca. Nacho, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Puedo decir días en lugar de buenos desde Argentina? Nacho, he leído este tuit tuyo. Puedo responder a muchas cuestiones de Ucrania, la crisis de Medio Oriente, las raíces de muchos conflictos y temas varios, pero no logro entender a la Argentina. He de confesarte que nosotros, por aquí, tampoco. ¿Qué ha pasado, Nacho? ¿Qué ha pasado? Se ha dado una enorme sorpresa. Todos daban un triunfo de Milei, seguido por el otro opositor, que la alianza Juntos por el Cambio, pero sorpresivamente quien sacó más votos es el ministro de Economía oficialista, Sergio Massa, en un giro absolutamente sorprendente y macabro de la historia, porque logra esta mayoría en un contexto en el que la población está sumergida casi, bueno, las cifras oficiales de pobreza son del 40%, aunque si sumamos los que reciben asistencia del Estado justamente por ser pobres, supera largamente el 50%. La inflación mensual, el último índice fue del 12,7, un índice que comparado con la región es mayor inclusive que la inflación anual de cualquier país, a excepción quizás de Venezuela, y con una crisis de deuda. Recién estaba haciendo un cálculo, han sumado casi 70.000 millones de dólares de deuda en apenas 6 meses. Entonces, con este panorama resulta absolutamente sorprendente que Sergio Massa haya logrado sacar un 36% de los votos y colocarse en el primer lugar. Aclaremos, todavía no ganó. Hasta el 19 de noviembre, que es la segunda vuelta, todavía Argentina puede dar muchísimas sorpresas, puede suceder cualquier cosa. Pero bueno, estamos todos sorprendidos tratando de entender qué es lo que pasó, qué nos pasa a los argentinos que seguimos protagonizando una serie de horror. Nacho, suena como de tango, ¿no? Algo masoquista. Elijo al que me está causando daño en este momento. Elijo de candidato al responsable de la crisis económica, o al menos el que está al frente del ministerio. ¿Eso tiene sentido? ¿O es que la maquinaria peronista es tan poderosa que pone a quien quiera? Sí, más allá del síndrome de Estocolmo que tenemos, que claramente es una... No por nada somos el país con mayor cantidad de psicólogos por habitante. Pero más allá de eso, es cierto, la maquinaria peronista se puso en marcha con un montón de mecanismos. En el último mes, el gobierno volcó al equivalente de 6.000 millones de dólares en subsidios, en entrega directa de dinero. También funciona el susto que se les da a las maquinarias provinciales y la nacional, diciéndoles que en caso de que no ganara el actual gobierno se iban a dar un montón de empleos, un montón de planes, un montón de subsidios. La última fue, y el mismo día de la elección, cuando uno iba y pagaba con su tarjeta el transporte público, un boleto común que saldría, creo que sale 63 pesos, abajo en el display aparecía, si quita el subsidio, este pasaje saldría 700 pesos. Entonces sí hubo una campaña de miedo, claro. Y además hubo, por supuesto, entrega de colchones, de comida, de dinero, directamente esto está corroborado, imágenes. Entonces sí, la maquinaria se puso en funcionamiento, y más allá de nuestro síndrome de Estocolmo, de amar a nuestro golpeador, funciona una maquinaria política del peronismo que hizo que diera una remontada, y su explicación nacional también, por supuesto, ¿no? Ya. Ahora, con la vista puesta en el 19 de noviembre, ¿cómo se presenta, cuáles son los escenarios que se manejarían para ese balotaje, para la segunda vuelta? Perdón. Es complicadísimo, porque si bien Milei obtuvo el segundo lugar, también salió derrotado porque él anticipaba que iba a ganar en primera vuelta, y obtuvo 1.67 puntos por debajo de su mejor marca, que había sido las primarias, donde no compitió con nadie. Pero esta vez el aparato peronista le demostró quién era el jefe.
ahora tiene que lograr atraer los votos de la izquierda. No puede atraerlos directamente porque están en las antípodas ideológicas. Sí. Le queda el voto de Juntos por el Cambio, pero ahí tiene un problema que es casi irresoluble, porque durante el último tramo de la campaña, por un acuerdo no escrito entre Milei y Massa, Milei se dedicó a destruir la reputación de Juntos por el Cambio, tratando de quitarle votos a Juntos por el Cambio, pero respetando un acuerdo para no atacar a Massa, a quien le respetó y no lo criticó. Centró su crítica en Patricia Bullrich, a la que acusó no solamente y falsamente, hay que decirlo, de ser terrorista, de haber colocado bombas en jardines de infantes, y además su sistema de trolls y propaganda acusaron a todos los que se animaban a cuestionar a Milei y sus excentricidades con epítetos tales como viejos meados. Entonces también hay una cuestión personal en donde, por más que los dirigentes de Juntos por el Cambio hagan un acuerdo electoral, el votante de Juntos por el Cambio es más independiente, no necesariamente va a obedecer a su líder, y ya la ofensa es personal. Entonces, por lo menos en las redes lo que se reflejó es que muchos dicen: yo prefiero votar en blanco o impugnar el voto antes que darle mi voto a Milei, porque la ofensa durante meses y meses y meses fue tan fuerte y su campaña tan agresiva, que ahora Milei tiene que recoger ese 23-83% de Juntos por el Cambio, pero antes tiene que resolver cómo hacerlo, porque los votantes, digamos, no están muy contentos con la idea de votarlo. Dios, qué complicado está. Bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto en los días que restan hasta el 19 de noviembre. Hasta el 19 de noviembre. Sí, lo que les prometemos es que si observan el escenario electoral argentino no se van a aburrir. Es mucho más divertido que Netflix, aunque los protagonistas no estemos muy felices de ser parte de la trama. Ya veo. Nacho, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, un abrazo muy grande. Nacho Montes de Oca, desde Buenos Aires. 10:41 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Se dio en México, en la ciudad de Palenque, estado de Chiapas, la cumbre migratoria con 12 países latinoamericanos. ¿A qué conclusión llegó esta cumbre? Vamos a Ciudad de México, donde está la periodista Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿De verdad quieres herirme? Yo creo que es la pregunta que se está haciendo Estados Unidos con esta convocatoria cumbre que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los países de Centroamérica y de Sudamérica, querido César, y es que pues lo dejaron de lado. Se trató de una cumbre donde se abordó el tema de la migración, el fenómeno migratorio que por supuesto tiene que ver Estados Unidos, y pues el presidente López Obrador lo desdeñó, lo hizo a un lado porque no lo invitó. Fueron 11 países invitados, solamente acudieron 6 a esta cumbre denominada por una vecindad fraterna y con bienestar, aunque Andrés Manuel López Obrador había confirmado la presencia de 7 presidentes, Alejandro Gimatei de Guatemala y Guillermo Lasso de Ecuador no asistieron al llamado del presidente López Obrador a la cumbre de Palenque en Chiapas. Sí, el tema central y el tema fundamental fue el asunto de la migración. Estuvieron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, personalmente llegó, no envió a ningún representante, él estuvo muy feliz, muy contento, y junto a este dictador, otro dictador, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba,
invitados presidentes que recibió Andrés Manuel López Obrador en su finca de Palenque. Les dio un recorrido por el centro histórico de Palenque, por todas estas ruinas prehispánicas de nuestro país, y que bueno, pues fueron el marco de esta cumbre en la que se reunieron. ¿Para qué se reunieron? Primero, pues los dictadores para echarle tierra a Estados Unidos, para culpar a Estados Unidos de ser el responsable de que este flujo migratorio se haya elevado, porque dicen, no hombre, pues como Estados Unidos nos ha impuesto medidas muy pesadas económicamente, pues claro que nuestros connacionales tienen que huir. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro, y fue secundado también por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y López Obrador, ¿qué hizo? Ofrecerle sus programas estrella. Les dijo, quieren combatir la pobreza, quieren combatir el rezago, les ofrezco programas como Sembrando Vida, para sembrar arbolitos, les ofrezco programas como para apoyar a los jóvenes. Pues prácticamente en eso se fue a la cumbre. Concretó esta reunión. Claro, César. Increíble. Entonces, para Maduro, el culpable de la migración, de que los venezolanos salgan de Venezuela, es Estados Unidos. Sí, y lo dijo con todas sus letras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos en una crisis muy fuerte porque Estados Unidos ha hecho más intensas las medidas económicas contra nuestro país. También estuvo la presidenta de Honduras, también estuvo presente, y también el presidente de Haití. Exactamente, izquierdista, ellos también estuvieron presentes. Los demás fueron representantes diplomáticos. López Obrador, ya te imaginarás, bien feliz y bien contento, abrace y abrace a los dictadores de Venezuela y de Cuba. En su finca fue la recepción, y ahí es donde estuvieron reunidos con el presidente López Obrador, buscando una salida para combatir el fenómeno migratorio, para atender el fenómeno migratorio sin Estados Unidos, es lo que se cuestiona aquí en México. Por supuesto, no tiene ningún sentido. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Te abrazo mucho. Buen inicio de semana para todos. Gracias, Verónica. Verónica Méndez desde Ciudad de México. En la jornada de ayer fue muy, muy importante el intento desesperado del gobierno de Maduro de borrar como hecho noticioso la jornada de primarias. Los medios no podían, los medios radioeléctricos venezolanos no podían de ninguna manera, so pena de aténganse a las consecuencias, hacer ningún tipo de cobertura. La denuncia formal la hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En Caracas, en la línea telefónica, está el secretario general del sindicato, Marco Ruiz. Marco, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César Miguel, un gusto escucharte. ¿Qué fue lo que ocurrió puntualmente? ¿Cómo fue la orden de Conatel, Marco? Sí, bueno, en primer lugar, y perdona César, yo quiero empezar por decir que los y las periodistas venezolanos tuvimos ayer la oportunidad de desplegar una cobertura como un compromiso propio, pero un compromiso profesional, individual, personal, que además nos abrió las puertas probablemente a escenarios que no conocían muchos hasta ahora, que es cómo cubrir un proceso electoral con, por no decir completo, bueno, un amplio acceso a la información. Ahí no hubo, ahí no hubo Guardia Nacional impidiendo el trabajo o el acceso de nadie. Ahí hubo una comisión que respondió las preguntas de manera oportuna en cada oportunidad que se le debieron hacer. No hubo plan república amedrentando, hostigando o persiguiendo. Eso es un elemento para nosotros sumamente importante. Hay una pequeña documentación de unos 8 casos o 8 incidencias donde fundamentalmente lo que privó fue actos de intimidación ejercidos por grupos particulares vinculados o identificados con el oficialismo y la probable actuación
de funcionarios de organismos de seguridad del Estado vestidos de civil, pero de nuevo, no pasaron de 8. Entonces eso, aunque el objetivo es una erradicación completa de este tipo de hechos que impidan una cobertura plena y libre, es un número, digamos, que uno saluda. Ahora, en efecto, lo que sí lamentablemente marcó y quizás sí impactó sobre las garantías de cobertura y sobre todo sobre el derecho que tenemos todos y todas a recibir información, fue esta actuación, por cierto, de la que dejó muy poco rastro, como suele actuar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que impactó sobre la decisión de estaciones de radio, de circuitos nacionales, de televisoras, digamos, de señal abierta, y finalmente en escala o en escalada en todas las estaciones de radio del país. ¿Qué documentamos, César, y quienes nos escuchan? Documentamos cómo la representación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ¿ok?, en diversos estados del país, envió un mensaje de unas 5 líneas a través de la mensajería de WhatsApp. Que, por cierto, importante decir, lo que ocurre es que hay grupos, regionales en los que están los directores de las estaciones de radio con la representación de Conatel. Por ejemplo, en el estado Apure, un grupo con más de 30 directores de estaciones de radio y quien ejerce la coordinación regional de Conatel en esa entidad. Bueno, en un grupo con esas características, que los hay prácticamente en todos los estados, la representación de Conatel envió el exhorto, que repito, no tuvo más de 5 líneas, en el que decía que recomendaban no cubrir o no cubrir en su totalidad el evento de primarias, porque no era un hecho que estuviese avalado por el Consejo Nacional Electoral. Las estaciones de radio, las televisoras, que tienen una relación histórica con Conatel y que conocen la manera de actuar de Conatel, que es punitiva, que una recomendación o un exhorto es prácticamente una sanción, decidieron entonces, frente a ese mensaje, desmontar los operativos de cobertura que habían previsto. Canales de televisión o de señal abierta ya tenían toda la logística para instalar microondas, por ejemplo, en el set de la Comisión Nacional de Primaria. Eso pues también terminó desmontándose, y finalmente en los medios tradicionales de comunicación hubo un gran silencio en torno a los incidentes y en torno a la cobertura del proceso de primaria que se llevó adelante ayer en nuestro país. Bueno saberlo, pero aún así, como comentaste al principio, no se pudo tapar el sol con un dedo, ¿no? Bueno, Marco. Sí, de nuevo, hubo una cantidad de iniciativas de medios digitales, pero además nosotros, por ejemplo, promovimos el uso de nuestras redes sociales, que normalmente están destinadas a la documentación y, digamos, a la visibilización de elementos vinculados a garantías para cobertura, libertad de expresión, acceso a la información. Nos vimos en la obligación de destinar también un espacio en esas plataformas para visibilizar lo que un grupo de delegados voluntarios del SNTP estaba haciendo en la calle en los 24 estados del país durante toda la jornada de ayer. Pero también podemos hablar de la Alianza Rebelde conformada por Tal Cual, El Pitazo y otros medios de comunicación, pero por otro lado, Efecto Cocuyo, digamos, hubo distintas iniciativas, fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación digitales, a través de los cuales, se mantuvo permanentemente información actualizada. Eso dejó en evidencia el compromiso de todos los periodistas, que además desde la misma noche del viernes, porque César, todo esto que hemos descrito que ocurrió con los exhortos de Conatel,
ocurrió a 36 horas de iniciarse el proceso electoral, la tarde del día viernes. Y desde entonces hubo una necesidad de reagruparse, de movilizarse, de estructurar nuevos planes para que los periodistas, en efecto, pudiesen cumplir con su responsabilidad. Muchas gracias, Marco. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa desde Caracas. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.